Y voy a ir a primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Y dice así la palabra de Dios: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Pero hoy vamos a hacer en algún momento algo más dinámico. Cuando yo digo un nombre, esa persona se va a parar. Y cuando Dani nos empiece a proyectar la cita, esa persona va a empezar a leer la cita que yo diga, solo cuando yo diga algún nombre. ¿Estamos de acuerdo? Y quien se pare a leerla, que la lea recio, porque lo que hoy vamos a hacer no es una prédica, es un estudio de la palabra de Dios. Amén. Y quiero empezar diciéndole que yo considero que toda estructura necesita un cimiento sólido. ¿Sí o no? Toda estructura necesita un cimiento sólido. De eso depende que esa estructura se mantenga firme. Amén. De ese cimiento. Si todo lo demás lo hicieran bien, pero el cimiento no está en lo correcto, no fue bien construido, si hablamos de una casa, definitivamente cualquier cosa la puede derribar. Amén. Entonces nosotros somos una estructura espiritual. Entonces nosotros necesitamos un cimiento sólido espiritual. Amén. Para nosotros permanecer firmes sin fluctuar. Amén. Y hoy más que nunca necesitamos conocer al único que nos puede mantener firmes en este mundo. Y esa persona se llama Espíritu Santo. Esta noche, que Él se encargue de abrir nuestro entendimiento espiritual, nuestro corazón espiritual, nuestra vista espiritual. Y usted se va a dar cuenta que como es un estudio, va a ir cargado de muchas citas bíblicas. Y esas citas bíblicas es bueno que las escudriñemos en casa para poder conocer a la persona más importante de la tierra, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo conocer y comprender al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros conocer y comprender al Espíritu Santo? Es importantísimo, hermano. Es indispensable que nosotros tomemos tiempo para escudriñar la palabra en este tema y pedirle a Él mismo que se revele a nosotros, porque sin Él no nos podríamos mantener en pie. Los días son muy malos y es necesario que tengamos ese cimiento firme en esa palabra viva, que solo es viva, porque dice que la palabra en sí es muerta, la letra es muerta, ¿me entiende? Pero es el Espíritu Santo que vivifica la palabra del Señor. Amén. Ahora, si nosotros queremos comprender quién es Dios, nosotros tenemos que aprender a conocerlo en su totalidad. Y la iglesia de Cristo, casi siempre nos tomamos tiempo para conocer al Padre. También nos tomamos tiempo para conocer al Hijo. Y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos tomamos tiempo para conocerlo a Él. Y eso es buenísimo. Pero no podemos descartar que hay una persona más que también es importante. Y le tenemos que dar la importancia que se merece. Y es... Ahora, a muchos les cuesta comprender. ¿Por qué? Porque para muchas personas Él es algo, ¿entiende? Él es algo, pero en realidad Él no es algo, Él es alguien, Él es una persona. Y para poder también nosotros comprender todo esto, tenemos que entender que Dios es trino. Amén, que Dios es trino. Y sé que para quienes tenemos tiempo de caminar en Cristo,
posiblemente lo entendamos bien, pero a aquel que está iniciando le cuesta un poco comprender esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios, pero es en 3 personas. Entonces, decir eso es un tanto confuso muchas veces para nuestra mente. Pero la Trinidad es Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo. Usted sacó 100, ¿me entiende? Ahora bien, conocer al Espíritu Santo nos cambia la vida de manera radical. Es el único que nos cambia la vida de una manera radical, porque Él es el camino por el cual experimentamos la vida de Dios dentro de nosotros. Amén. Solamente por el Espíritu Santo nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, esa vida de Dios en nosotros. Podemos entender qué es lo que Dios desea de nosotros solamente por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es en sí el Espíritu Santo? Cuando los cristianos hablamos de que Dios viene a vivir en nuestros corazones, nosotros nos estamos refiriendo que Dios viene en esencia, su Espíritu a morar dentro de nosotros. Amén. Ahora, hay algo importante, porque en primer lugar, si usted quiere anotar esto, la Biblia describe al Espíritu Santo como el aliento. ¿Cómo lo describe? Muchas maneras como lo describe, como a Jesús, como al Padre, pero una de esas formas es que el Espíritu Santo es el aliento. Amén. El aliento, pero ¿el aliento de quién? El aliento de Dios. Amén. Se recuerda cuando Él hace a Adán y hace a Eva, Adán, porque Eva viene de Adán, ¿verdad? Pero cuando hace a Adán, hace todo el cuerpo humano, pero no tenía vida, hasta que Dios viene y sopla. Y cuando Él sopla, en realidad ese soplo era aliento de vida en el ser humano. Ahora, ¿por qué digo esto? Anótelo abajo. Juan 20, 21 al 22. Hermano Alfredo, ¿puede leer esta cita, por favor? Juan 20, 21, 22. Va a salir en la pantalla. Usted solo léalo. Gracias. Y dicho esto, sopló sobre ellos. Amén. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿En qué momento hizo esto Jesús? Cuando Él ya había resucitado. Amén. Él ya tenía un cuerpo glorificado. Y entonces Él viene, y como sabemos que a Jesús quien lo levantó de los muertos fue el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo mora en ti, dice la palabra del Señor, entonces el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de los muertos. Entonces, cuando Él llega con sus discípulos, Él viene y dice, y el Espíritu Santo, Jesús les dijo de nuevo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos, ¿verdad? ¿Y qué estaba soplando? Al Espíritu Santo. Entonces, así como el cuerpo físico no puede vivir sin oxígeno, que es algo que muchas veces en la mañana no le agradecemos a Dios, pero que mucha gente experimentó. Qué duro es no poder respirar ese oxígeno cuando vino el COVID, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan indispensable es este regalo diario que el Señor nos da, el oxígeno? Aún más importante en la vida del ser humano es el soplo de vida de Dios, que se llama Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo se convierte en la fuente de la nueva vida de Dios depositada en nosotros.
porque el Espíritu Santo viene a ser la fuente de la vida de Dios depositada en nosotros. Valoremos a quien llevamos adentro. Valoremos a quien llevamos adentro, hermanos amados. Es la esencia de Dios la que todo cristiano llevamos adentro. Entonces ya no nos relacionamos con Dios simplemente como un poder superior externo. Amén. No, ahora podemos relacionarnos con Dios desde adentro. Desde adentro. Por eso dice la misma palabra de Dios que nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Pero qué dice? El Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y mire, qué tremendo es, porque yo he estado indagando, estudiando, y dice que ahora científicamente han comprobado que unos científicos cristianos se dieron a la tarea de poner cables y todo en ciertas personas y empezaron a adorar estas personas, claro, personas de Dios, ¿verdad? Empezaron a adorar, a cantar, a adorar, hasta que viene y se conectan con el Espíritu Santo, y en el momento que se da esa explosión espiritual y ellos empiezan a hablar en lenguas desde su interior, por eso dice desde su interior corren ríos de agua viva, dice que en ese mismo momento se da un cambio en el cerebro de la persona. Se da un chispazo de luz en el cerebro de la persona y se nota que ellos tienen conectado como los pensamientos y todo de la persona, y se da como un corte, como que hubiera algo que cortara lo natural, porque esa persona en ese momento se está conectando en lo espiritual. Usted y yo no somos de este reino. Enamorémonos de donde nosotros somos, y el único que nos puede enamorar es el Espíritu de Dios. Muchas veces se cae en pecado porque nos empezamos a enamorar de lo temporal, ¿verdad? De lo temporal, y de repente enredados en cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces en secreto, pero Dios lo sabe. Pero es porque nos desconectamos de la fuente que nos conecta con nuestro Padre Celestial. Y esa fuente se llama Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la vida del creyente. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la vida del creyente. O sea, que donde nosotros nos movemos, a donde nosotros vayamos, ahí va la presencia de Dios con nosotros. Para los israelitas, Él se manifestó en una columna de fuego en la noche, ¿verdad? Y en una nube de gloria en el día. Pero ahora en nosotros, Él está adentro de nosotros. Aleluya. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene muchísimas funciones y no terminaríamos esta noche de estudiar las funciones del Espíritu Santo. Pero lo primero que tenemos que comprender, que el Espíritu Santo se da a quienes vienen e invitan a Jesús a que sea el Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo lo primero que da es vida eterna en Cristo Jesús. Si lo quiere anotar, lo primero que el Espíritu hace en la vida de una persona que invita a Jesús a su corazón es vida eterna en Cristo Jesús. Y antes de que esa persona invite a Jesús a su corazón, Él ya está trabajando. Él ya está trabajando. ¿Sabe por qué, mi amado hermano y hermana? Porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado al ser humano. Ningún ser humano, nadie puede convencer a nadie, pero sí podemos
ser canales para llevar la presencia de Dios a las personas. Pero quien en el momento tiene que hacer el trabajo directo se llama Espíritu Santo, que por pura misericordia, Él en su infinito amor y misericordia venga y se dé a conocer a través de estos vasos de barro. Es otra cosa. Pero en realidad, cuando miramos a alguien que viene y nace de nuevo, es porque el Espíritu Santo le redarguyó de pecado antes. Es porque el Espíritu Santo estuvo tratando con esa persona. Y cuando el Espíritu Santo trata con una persona, no hay corazón tan duro que no pueda ser quebrantado, porque Dios quebrantó el suyo y quebrantó el mío. Amén. Amén. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando estudiaba esto, yo pensaba en esto. Uno cree que la vida eterna inicia cuando alguien muere. No, la vida eterna inicia cuando el Espíritu de Dios viene a morar a nuestro corazón. Que no se le olvide eso. Que no se le olvide eso. No ha habido un cristiano que haya muerto sobre la tierra. Y si usted lo oye en la carne va a decir, está loca. No, yo estoy hablando en el espíritu. Porque cuando un cristiano deja este cuerpo, entonces cierra sus ojos físicos a este mundo e inmediatamente los abre a la eternidad. Se goza, mi hermano, yo me gozo, yo la alabo al Señor y glorifico al Señor. ¿Sabe por qué? Porque mis padres murieron en Cristo y sé que ellos viven en la eternidad. Murieron en esta tierra, pero viven en la eternidad. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, en ese momento empezó nuestra vida eterna. Ajá. Por eso no amemos las cosas del mundo. Ajá. No podemos amar las cosas del mundo, porque si amamos las cosas del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. En enemigos de Dios, porque Él sabe perfectamente que las cosas del mundo nos van a traer malas consecuencias a nuestra vida, a los que están alrededor y aún a nuestra descendencia. Amén. Ahora bien, el Espíritu Santo se da a quienes creen en Jesús, que era lo que le estaba diciendo. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22. Le voy a agradecer a hermana Miriam que lo lea. 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 22. Ahora bien, es Dios quien nos fortalece, tanto a nosotros como a ustedes en Cristo. Él nos ungió, puso su sello de propiedad sobre nosotros y depositó espíritu en nuestros corazones como garantías de los que han de venir. Gracias, hermana Miriam. Mire qué cita más maravillosa. Mire todo lo que Dios en una cita, todo lo que dice que Dios ha hecho por su vida y por la mía, hermanos amados. En primer lugar dice, ahora bien, es Dios quien nos fortalece. ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos da fortaleza? Dios. Es Dios quien nos fortalece. Hay momentos en la vida donde sentimos desfallecer. Y muchas veces, si no tenemos la madurez espiritual, vamos a correr a otro ser humano. Pero en realidad quien nos fortalece es Dios. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos sentimos débiles espiritualmente es correr a los brazos de papá. Pero ¿qué más dice? Tanto nosotros como a ustedes en Cristo. Él nos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Él nos. ¿Y la unción que dice que hace en la vida del ser humano? ¿Cómo? Hable recio, hermano. Pudre el yugo, hable con libertad, no tenga temor. Estamos en la casa de Dios, estamos en un estudio. Muchas veces tenemos yugos de iniquidad queriéndonos destruir, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ajá, hay veces hay yugos de iniquidad que el enemigo envía dardazos, hay veces a nuestra mente y nos pone a maquinar un montón de cosas. Pero la palabra del Señor nos dice que
Dios ya nos ungió. O sea, esa unción tiene el poder de venir y destruir todo yugo de iniquidad que se levante en contra de los hijos de Dios. Pero no solo eso, dice que Dios puso un sello en su vida y en la mía. Y yo siempre diré, y estoy segura por la palabra que así es: los cristianos espiritualmente brillamos. Salvo que usted ande tan apagado que qué barbaridad, ya eso ya es otro, ya es asunto suyo, dijo, ¿verdad? Pero en realidad los cristianos, todos los cristianos deberíamos de brillar, mis hermanos amados. Amén. ¿Por qué? Porque hay un sello en nosotros, y gracias a ese sello que hay en nosotros, cuando Cristo venga, yo estoy más que segura que todos los que brillamos vamos a ser levantados para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Porque Él puso un sello de propiedad. Usted no se pertenece, ni yo me pertenezco, yo le pertenezco a Dios. Por eso esas ideologías de este mundo, haga con su vida lo que usted quiera, además es su vida. Bueno, del impío tal vez, aunque no entienda que no es su vida, es del diablo. Ese es otro rollo, es otro asunto. Pero que un cristiano quiera vivir como quiera, no se puede, porque nosotros tenemos dueño. Nosotros tenemos dueño, y nuestro dueño se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Nuestro dueño se llama Jesucristo. Nuestro dueño se llama Espíritu Santo. Tenemos dueño. Aleluya. Y dice también, y depositó su espíritu ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Como garantía de lo que ha de venir. Es lo que le digo, esa es la garantía. Cuando Él venga, esa va a ser la garantía. Quienes tenemos ese sello, tenemos al Espíritu Santo, seremos levantados para la gloria de Dios. Qué lindo es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermana Carlita? Nos gozamos en el nombre de Jesús. Ahora, algo más que hace el Espíritu Santo cuando leemos la palabra de Dios es que nos capacita. Usted no diga yo no puedo, no se ate con los dichos de su boca, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando Dios le está encomendando hacer algo para Él, usted, aunque le tiemblen las canillas, ¿me entiende? Usted diga yo puedo, lo puedo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo todo lo puedo. Usted cree, para el pastor empezar a predicar fue titánico, ¿verdad, pastor? Mi amor de mi corazón se ponía pálido, 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 empezaba a sudar, él temblaba, pero algo maravilloso, no decía no puedo. Nunca te escuché decir no puedo. Amén. Y a él le costaba entablar una conversación con otra persona que por primera vez la miraba, porque mi esposo padecía de timidez. Entonces, cuando a él lo llaman para liderar la casa de abundancia, wow, si mi esposo le costaba hablar con alguien, yo dije, ¿cómo le va a hablar a toda esta gente? Y sabe, cuando dijeron, llegó el pastor, llegaron varios pastores con pastor Wes, líderes esa noche, dijeron, estuvimos una semana en ayuno y oración, y de las 3 personas que dijimos que íbamos a estar orando por ellos, y mi esposo así casi faltaba que silbara, ¿verdad? Así como, ay, yo, ¿a mí qué? Me van a estar llamando. Esa era la mentalidad, y hasta yo estaba confiada, dije a mi esposito, no lo van a llamar, dije yo, porque como él tan tímido, ¿verdad? Y había un abogado, y había un teólogo, y estaba el tímido. Y entonces viene y dice, bueno, el nuevo líder de esta casa de abundancia es el doctor Olavarruet. Pálido, pálido, pálido. Y no crea, en ese momento hasta yo me volví blanca. ¿Te me entiende? ¿A ver? Sí, mis hermanos, ¿por qué? Porque estábamos nerviosos, ¿verdad? Pero él no dijo no puedo. Él cada vez se metió más con el Señor, más con el Señor, más con el Señor, empiezan a pasar los años, y mi esposo tiene aproximadamente de 30
a 30 y algo de años de estarle sirviendo al Señor para la gloria de Dios. Amén. Entonces no diga no puedo, porque el Espíritu Santo dije que nos. Entonces usted anote ahí, el Espíritu Santo nos capacita. Si cuando le den un privilegio no diga no puedo. Amén. También el Espíritu Santo nos da discernimiento y sabiduría para aprender a interpretar la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos da discernimiento y sabiduría para interpretar la palabra de Dios. No se trata solo de leer la Biblia, se trata de entender la palabra de Dios. Y para poder comprender la palabra de Dios y no irnos por situaciones que no son, el único que nos puede guiar se llama Espíritu Santo. Amén. Y también el Espíritu Santo nos capacita a nosotros los cristianos para vivir conforme al plan de Dios. Amén. Para vivir conforme al plan de Dios. Qué difícil es cuando tenemos que tomar decisiones y no hayamos ni por dónde ir. A todos nos pasa. Hay veces de trabajo, de muchas cosas, con los hijos y todo. Vayamos al Espíritu Santo con sinceridad y digámosle: Espíritu Santo, no sé qué hacer. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque hay veces nos desgastamos desvelándonos, de ahí terminamos que el ojo hasta nos brinca el otro día de los nervios, esto de aquí nos hace así, porque nerviosos, porque tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Y no hallamos cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Vayamos al Espíritu Santo, amén. Vayamos y digamos: Espíritu Santo, guíanos. Ahora, yo creo que este estudio lo voy a llevar solo a cierto punto y voy a dar otra parte. Algo más que hace el Espíritu Santo es que Él habita en los seguidores de Jesús y produce un cambio duradero. Mire, nosotros veníamos tan viciados del mundo. Gran parte de nosotros, tal vez solo alguien que haya crecido en Cristo, pero cada uno teníamos diferentes grados de mañas, para que nos entendamos, cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que produce cambios duraderos en nosotros para vivir conforme al plan de Dios, pero también el Espíritu Santo hace cambios duraderos en nuestro carácter. Amén. En nuestro carácter, porque cada vez se empieza a implementar más en nosotros el carácter de Cristo. Amén. El carácter del Señor Jesucristo. Y dice Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así dice la palabra del Señor. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, yo quiero decirle algo. Hace 2 semanas, casi como 10 días, nosotros estábamos en la capital, porque yo tuve que ir al médico. Y estando allá me dan la noticia que el esposo de mi tía, que para mí era mi tío, partió con el Señor. Y todos dolidos. Pero cuando nos reunimos como familia, desde los pequeños hasta los grandes, todos comentábamos que quién había sido él. Un hombre que si algo, había una característica que todos dijimos lo mismo, siempre estaba con una sonrisa. Siempre, siempre él lo recibía a usted. Pase a él, desde que lo miraba, aunque no lo conociera, pase adelante, bienvenido, véngase, ya lo llevaba a sentar. ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere no sé qué? Y empezaba con sus bromitas tan lindas, una dulzura. Llegar a esa casa era así como: es que ese hombre tiene una chispa, ¿me entiende? Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él nos da para poder impartir gozo, paz a los demás. Amén. Él enseña la verdad
acerca de Jesús. ¿Qué enseña? Acerca de Jesús. En Juan 14, 26, María Fernanda, podés leer Juan 14, 26, que dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ajá. Él nos va a enseñar todas las cosas. Queremos conocer a Jesús por medio del Espíritu Santo. Queremos conocer a Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos enseña a conocer a Jesús, pero no a conocerlo de una manera mental. Él lo revela espiritualmente, quién es Jesús y quién es el Padre. Amén. El Espíritu Santo. Y también Él dice lo que el Padre le dice que diga. Mire qué conexión más directa. Y lo dice en Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar discernimiento espiritual de las cosas que están por venir a este mundo, de las cosas que están por venir a nuestra vida, a nuestra familia. Es el único que nos puede revelar, amén, qué es lo que está por venir. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante. Cristiano que escudriña la palabra, cristiano firme, cristiano que le pues sano, cristiano creciendo, cristiano que no lee la Biblia, cristiano raquítico, cristiano enfermo, ¿me entiende? Es cristiano, pero no tiene fuerzas, cualquier cosa lo tumba. ¿Por qué? Porque no escudriña la palabra de Dios. Porque al escudriñar la palabra de Dios, el Espíritu Santo trae la revelación a nuestra vida y nos forma el carácter. Amén. Y no es lo mismo aprenderse la palabra de Dios como letra. La letra mata, el Espíritu vivifica. Porque hay mucha gente que se sabe la Biblia, mire, para acá y para allá, pero no la vive. Y entonces no hay ningún beneficio. Él les da a los creyentes el poder de compartir su fe. Iglesia, esto es serio. Vaya, miremos solo este año y no miremos de aquí para atrás. ¿A cuántas personas hemos traído a Cristo? ¿A cuántas personas les hemos hablado del Señor Jesucristo? Mire, yo acabo de tener una experiencia directa. El Señor me dijo: antes de que este joven salga de este país, tú le vas a hablar de mí. Y el joven, un joven que pertenece a la religión tradicional, con su familia, lo cual yo no estoy diciendo nada malo de eso, pero que le hablo y le hago ver si está escudriñando la palabra de Dios. Y le digo: antes de salir de Guatemala al viaje que vas a emprender, tú necesitas comprender que necesitas invitar a Jesús a que sea el Señor y Salvador de su vida. Y era como imposible que yo tuviera ese momento con él, pero ya el Espíritu Santo un día antes me había dicho que lo tenía que hacer, hasta lo tenía invitado para comer, pero ya no daba tiempo. Y entonces ya no me pude poner a cocinar. Yo bien triste porque ya no daba tiempo, pero llegó a la casa y viene a despedirse y yo dije: ¡pum! Y yo estaba bien cómoda, hasta con ropa cómoda, y por momentos dije: de ahí me acordé y dije: perdón, Señor, y me fui a cambiar y fui y le hablé. Y sabe algo, oramos por este joven, ya su viaje, él ya está en otro país, es por primera vez que sale de acá. Pero ¿qué le quiero contar? Las veces que he hablado con una de mis hijas, le dice: la oración que hicieron tus papás me está fortaleciendo. Lo que me dijeron y lo que me hablaron me está fortaleciendo. Ahora, ¿fuimos nosotros? ¿Fui yo? No.
fue el Espíritu Santo, el único que le va a dar la capacidad de hablarle a otros. No es posible, mire, cuando un joven viene y se enamora y bueno, se hace novio de la muchacha que se enamoró y va caminando, él sabe qué va haciendo, exhibiendo a la patoja, diciendo: esta es mía, muchacha, esta me pertenece, muchacha. ¿Y por qué? Porque la ama. Amén. Y entonces si llega a una reunión, esta es mi novia, y la presenta y lo mismo la muchacha, ¿verdad? Él es mi novio, y aunque el pato sea todo feo, pero ella está enamorada. Ay, para ella decir este es mi novio es una gran cosa, ¿va? Entonces, ¿qué tanto presentamos a Cristo a los demás? ¿Qué tanto estamos enamorados de Jesús como para decir: Jesucristo es mi Señor y Salvador, y usted necesita conocer a Dios? Hermanos, si yo he tenido eso como una bendición que vino en mis padres y especialmente en mi papá. Mi mamá era un poco más tímida, pero lo hacía, pero más era mi papá por su manera de ser. Ahora más que nunca, el año pasado para acá, yo a quien pueda yo le hablo de Cristo, porque el tiempo se está acabando. Y el que le dio vida eterna a usted se llama Cristo. Y el que lo ha sostenido en medio de todas las tribulaciones que ha tenido se llama Cristo. Y el que nos va a seguir sosteniendo se llama Cristo. Entonces yo creo que ya es tiempo de empezar a hablar de Cristo. Amén. Y el único que nos va a llevar a compartir nuestra fe es el Espíritu Santo. Porque en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese poder solamente viene por el Espíritu Santo. Si usted está teniendo comunión con el Espíritu Santo, hable de Cristo. Eso da vida, eso da vigor, eso da pasión, eso dan ganas de seguir uno viviendo cuando mira a una persona que es tocada por el poder de Dios. Amén. Y mientras nosotros nos encarguemos de eso, Dios se encarga de nuestras situaciones. Amén. Él infunde el amor de Dios en los corazones humanos. Y la esperanza, Romanos 5:5, no nos defrauda, pues Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Todavía hay una parte acá. Yo voy terminando. Anote, el Espíritu Santo es una promesa de las grandes cosas que vendrán para quienes confían en Dios. Es una promesa de las grandes cosas que vendrán para quienes confían en Dios. Efesios 1:13-14. Quiero que toda la iglesia me ayude en voz alta para leer esta cita, porque estamos terminando. Dice así: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y en Reina Valera dice: fueron sellados en él con el Espíritu Santo prometido. Hermanos amados, el Espíritu Santo es el todo de Dios en la tierra. Que no se le olvide, si quiere anótelo, tírelo ahí en una imagen y tírelo a las redes, hermano. El Espíritu Santo es el todo de Dios en la tierra. Eso no lo tengo escrito. Amén. Es él mismo diciendo:
Él es el todo de Dios en la tierra. Y sabe que es lo más maravilloso de esto, que Él no anda volando por ahí. No, Él mora dentro de nosotros. ¿Cómo nos cuesta entender eso? ¿Cómo nos cuesta entender todo esto, hermanos amados? Él es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Michelle dio ese estudio y yo le diría, no se pierda los miércoles. Líderes que estamos acá, lideresas, coordinadores, hermanos. Si usted mira que hay hermanos que faltaron esta noche, mañana escríbales y dígales, no te pierdas los miércoles. ¿Saben por qué? Yo empecé diciendo que una estructura para que se mantenga firme tiene que tener buen cimiento. Y los miércoles se dan esos cimientos para que nos mantengamos firmes y que nada nos mueva de Cristo Jesús. Amén. Él es una persona. Y por ser una persona, Él se entristece. Amén. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Entendemos? Anote esas citas, escudriñe esas citas, lea esas citas, busque esas citas. Y cuando usted se sienta solo, desconectado, que hermano, vayamos a la palabra de Dios y démonos cuenta de quién nosotros somos. Amén. ¿Quién nos compró? El Espíritu Santo se puede apagar. Amén. En 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Cómo dice? No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. ¿Quién tiene capacidad para llevar a cabo esto? El cristiano espiritual. El carnal no puede. El espiritual sí, porque entiende las cosas del Espíritu. Amén. Entonces no podemos, y sabemos que Pablo se lo dijo a Timoteo. En 1 Timoteo 4:14 le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Eso es el Espíritu Santo. No descuides, no apagues, no entristezcas al Espíritu Santo. Hay veces decimos, yo no sé, me siento triste, no hay ni qué es. Deberíamos de ir con el Señor y preguntarle, Espíritu Santo, ¿te provoqué tristeza, Espíritu Santo? Dime, perdóname. Él es una persona. Amén. Él es una persona. Y el Espíritu Santo es quien nos da a conocer los pensamientos de Dios. Si usted quiere saber cómo piensa su Padre Celestial, solamente lo va a entender a través del Espíritu Santo. Porque dice en 1 Corintios 2, del 9 al 12, léalo conmigo. Lo que ningún ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni mente humana ha concebido, las cosas que Dios ha preparado para quienes lo aman, son las que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu. El Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu que está en ella? De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Lo que hemos recibido no es el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que comprendamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. 1 Corintios 2, del 9 al 12. Y tengo 2 citas más, pero por causa del tiempo, solo quiero decirle que el Espíritu Santo es el perfecto consolador. Amén. Y esa cita está
en Juan 14:16. Cuando usted se sienta desconsolado, cuando usted se sienta que desfallece por dentro, cuando muchas veces el enemigo viene y nos quiere en ese desfallecimiento, en ese desánimo, nos quiere poner trampas para ya no buscar a Dios. Recordemos, hermanos amados, que hay alguien que nos consuela. Amén. Que hay alguien que puede venir y nos puede rodear y nos puede levantar y nos puede dar poder y nos puede llevar más allá de la mano del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo nos ama. Nos ama. Romanos 5:5 dice, anótela. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, yo quiero contarle una historia que me llamó mucho la atención. Por eso se llama así el tema, aunque no me veas, yo te protejo. Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver con todo lo que enseñó pastora? Fíjese que dice que entre los Cherokee, indios americanos, ellos por muchos años, ellos tuvieron una tradición, y era que a cierta edad en la adolescencia, los varones de la tribu eran llevados al bosque junto a todos los ancianos de la aldea. Llevaban al joven, un adolescente, a un bosque muy lejos de donde ellos vivían, y cuando llegaban ahí, eso sí, nadie sabía a lo que iba, porque no se podía contar. Y entonces dicen que cuando llegaban al bosque, llegaban ya casi entrando la noche, venían y amarraban los ojos de ese joven y le decían, para que tú regreses y seas parte de los hombres de la tribu, porque ya tienes la edad para ser parte de los hombres de la tribu, tú vas a tener que pasar esta noche en este bosque con los ojos cerrados. O sea, se puede imaginar, habían fieras, amén, lobos, qué sé yo, era un bosque, cualquier tipo de animal. Y él empezaba a escuchar cómo los pasos se iban alejando. Y yo me ponía a pensar y decía, qué horror cuando leía esto, qué horrible, pero ¿cómo quedarse con los ojos vendados en un bosque toda una noche? Imagínese si uno cuando escucha un talconete, ¿qué fue eso? Y ya ni dice qué fue esto, sino que cuando uno viene y oye en la noche un ruido fuerte, ya ni le sale la voz, porque uno siente que lo van a oír, ¿verdad? Y de repente usted empieza a oír pasos, y empieza a sentir uno cada canilla de este. No. La gente de allá afuera, nosotros somos espirituales y tomamos autoridad. Cuentos, hermano, nos da cosa. Y empieza a sentir uno como que el corazón se le desprendió para el estómago y quiere respirar y el corazón así, tiquín, tiquín, y uno quisiera como cálmate porque te van a oír. Y entonces yo me ponía a pensar, ya que lo dejen a uno en un bosque con los ojos cerrados toda una noche, yo dije, eso es a otro nivel. Ahí se me sube el azúcar, la presión, hasta el pelo se me alisa el miedo quizás, porque qué horror, póngase a pensar usted en esa. Y dice que todo era, que si ese joven podía sostenerse toda la noche, aunque de plano se dormía en algún momento, pero me imagino cualquier ruido, aunque fuera una ardilla, lo despertaba. Pero nomás le decían, empieza a salir el sol, entonces inmediatamente te puedes quitar la venda. Y qué obediencia, ¿verdad? ¿Sabe qué era lo tremendo? Y eso conmovió mi corazón, que cuando se quitaban la venda y empezaban a ver, se daban cuenta que su padre estaba a pocos metros parado con un arco y con una flecha.
y le dice: toda la noche estuve aquí cuidando tu vida. Cualquiera que se te quisiera acercar, no le iba a permitir yo que te tocara. ¿Alguien entiende? Aunque no me veas, dice esta noche el Espíritu de Dios. Hermanos, muchas veces lo hemos menospreciado y escuchamos más la voz del enemigo que la voz del Espíritu Santo. Nos hemos estado, la iglesia, desprendiendo de la persona más importante sobre la tierra. Le estamos dando más tiempo a todo y a todos y menos a conocer al Espíritu Santo. Yo quiero decirle que Él me mandó esta noche para decirle: aquí estoy. Aunque tú no me veas, aunque tú creas que estás en un callejón sin salida, aunque tú creas que todos te han rodeado para destruirte, no tengas temor. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo no me he movido, ni en la noche, ni en el día, ni en cualquier momento. Yo estoy aquí. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que este muchacho miraba a su padre, pero nosotros lo tenemos adentro. Nosotros lo llevamos. Póngase en pie, iglesia.